El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Esto es una cita del maestro Yoda en Star Wars. En el episodio de hoy vamos a hablar del miedo, ese sentimiento que nos aborda no todos los días, pero sí en esos momentos especiales de nuestra vida en la que lo pasamos mal, o nos sentimos indefensos, o estamos ahí vulnerables ante lo desconocido o lo conocido, como veremos en este episodio. Y es un tema que quizás mucha gente no suele hablar de esto a menudo, ¿no? Sobre todo con amigos o con familiares, ¿no? En plan, ¿a ti qué te da miedo? No sé qué, tal y cual. A lo mejor hablan un poco por encima, pero no profundizan en decir, igual debería hacer algo para superar este miedo, ¿no? Y en el episodio de hoy vamos a ver un poquito este tema. Oye, Juan, ¿a ti qué te da miedo? ¿Qué me da miedo? Pues, bueno, puedo decirte lo que así a bote pronto te puedo decir lo que me dio más miedo de pequeño. Uh-huh. Dime. Que te juro, estuve súper traumado con la niña del exorcista, macho. Lo recuerdo. Pero horrible, de esto de estar... Recuerdo que estaba una vez tumbado en la cama de mis padres siendo niño, estaba yo solo viendo la tele y de repente sacaron el tráiler en un anuncio del exorcista y me pegué igual media hora en la cama pero sin moverme, después de verlo, sin moverme. Es increíble cómo hay obras, de series o películas, ¿no? Sobre todo películas, que a determinadas edades las ves y te trauman, ¿eh? Pero de verdad que tienes miedo de ¡hostia! Sí, y fíjate si tuve miedo ese momento, que me acuerdo de la película que estaba viendo, ¿eh? ¿Sabes qué era? Karate Kid 2. Y vaya puta mierda de peli, de verdad. La volví a ver hace poco y dije... mucho cringe, pero bueno, a ver... Bueno, suele pasar. Época. Suele pasar. O sea, que te dio mucho miedo la niña del exorcista, lo recuerdo. Mira, fíjate, yo algo parecido de pequeño en las películas... Bueno, no películas, no, era como una serie, ¿no? De pesadillas. Ah, sí, ya sé lo que más. El muñeco este... El muñeco diabólico. Sí, el muñeco diabólico, que era... No Chucky, que se suele confundir. Sí, el muñeco este... Como un ventrílocuo, una marioneta, sí. Sí. Pues me dio un miedo que te cagas durante mucho tiempo y tenía pesadillas y todo eso. Y fíjate que tampoco es que diese tanto miedo en sí, ahora que lo piensas de adulto, ¿no? Pero a mí me pilló fuerte, ¿Sabes? Yo recuerdo esto de tener unos, 10 años o así y estar pensando, estaba tan cagado, tenía tan presente ese miedo, muchas veces, el de la niña del exorcista, tío, que parecía una gilipollez, pero que yo cuando era crío iba por los pasillos oscuros y decía, uy, que me va a salir, yo qué sé, ¿sabes? O era de noche, veía me quedaba ahí fijo mirando las escaleras de mi casa y diciendo, buah, ya verás tú cómo va a empezar a bajar así de espaldas. Y fíjate si tenía presente este miedo que yo con 10 años pensaba, buah, vaya putada cuando sea adulto, cuando tenga que vivir solo y siga teniendo miedo a dormir solo. Hostia, con 10 años pensando eso. Pensando eso. Fíjate si lo veía a largo plazo pensando, buah, este miedo ya no se me va a ir nunca, ¿eh? Pensando ya a futuro, ¿no? Pero no te extrañes, ¿eh? O sea, esa película... Yo creo recordar que cuando la estrenaron en el cine había ambulancias y todo por si la gente se desmayaba, y la gente se desmayaba del miedo que le daba a la gente, porque no había habido algo, una película tan de miedo, ¿no? Como esa, tan impactante. Por supuesto, había habido miedo, pero era menos... Sí, ha envejecido bien, creo yo, muy bien, ha envejecido muy bien. La vi hace relativamente poco y, a ver, ya... Le ves las costuras, ya las has visto. Sí, a ver. Pero ¿sabes que eso? Yo creo que... Mira, ya podemos intentar decir por qué dio tanto miedo esta película. Porque yo creo que esta película dio tanto miedo en su momento. Vale, a ver, porque sí, también toca un tema bastante tabú. Quiero decir, si perteneces a la cultura de Occidente, pues el diablo, Satanás, bla, bla, esto suele dar bastante cague. Pero yo creo que la película dio tanto miedo porque el entorno en el que sucedía esto era pues la vida cotidiana. Uh-huh. Y entonces esto como que al espectador le hacía ver o le hacía percibir de manera un poco inconsciente tal vez que, hostia, esto puede que me pase a mí también porque, claro, el ambiente en el que está sucediendo es bastante normal, bastante cotidiano. Esto, ahora que lo dices, tienes mucha razón, porque precisamente cuando sale en la tele que ha habido un asesinato, ¿no? A lo mejor le han cortado la cabeza y el tío ha salido por la calle con la cabeza en la mano, la gente, la primera reacción que tiene es, este tío estaba loco. Pero
que es posible, pero normalmente no es así, sino que son personas normales que de repente, pues, pum. O sea, que le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí y te puede ser la víctima, pero la gente como que intenta, ante lo cotidiano, como has dicho en la película, intenta rechazar cualquier lógica que diga, bueno, no, es que usted estaba loco, ¿vale? Esa no, esto no es así. Entonces, claro, como tú dices, si tú estás, te puede haber pasado a ti que de repente tu hija pues está poseída, ¿no? Claro, no es que fuese un... ¿No? Y luego aparte también que cuando empieza la película te sale eso de basada en hechos reales, ¿sabes? Que eso no sé hasta qué punto es un truco de marketing, por así decirlo, para enganchar al... El Vaticano tiene su sección, por así decirlo, de exorcistas. Ya. A ver, no sé hasta qué... Mira, esto es un buen tema para hablar en otro episodio, pero así brevemente te voy a decir que una vez vi un documental sobre esto, sobre exorcismos, y tíos que habían hecho exorcistas, o sea, curas que habían hecho exorcismos, se supone que de verdad. Pero claro, decían que hasta qué punto es cierto y de verdad existen los fantasmas, los demonios, Dios y el diablo, o simplemente estas personas que sufren, que se supone que están poseídas, en realidad tienen una perturbación mental, una enfermedad mental que les hace creer que están poseídos y por lo tanto al ver un cura con la cruz, con la Biblia y que le realiza un exorcismo, para sí mismos se autoconvencen que están siendo exorcizados, como se diga, y se ponen bien. O sea, que ahí el exorcista es como un placebo. Sí, es un psicólogo. Sí. Quiero decir que en realidad no te aporta nada para curarte, pero interiormente, pues tú te crees que te está ayudando. Porque tú crees que estás poseído. Eso es. O tu subconsciente, ¿sabes? Eso es muy interesante porque además, y ya terminamos con este tema y pasamos al siguiente, hay un vídeo que está en YouTube, ¿no? Que el Papa Francisco, el actual, el argentino, le practica un exorcismo express a un chaval que encuentran. O sea, está así saludando a la gente y está el chaval en una silla de ruedas y le dicen, Santo Padre, este niño está poseído. Y se le acerca y le toca la frente y el niño empieza como a convulsionar en plan what the fuck y le dice 4 cosas y le dice, ya está. Exorcismo express. Pero como si lo hiciera a menudísimo. A saber tú la de mierdas que pasará en el Vaticano. Pero bueno, tema muy interesante que a lo mejor podemos hablar otro día. Pero volviendo al miedo, al principio del episodio hemos hablado, he recitado, ¿no?, la famosa frase de Yoda en Star Wars. Pero te voy a decir otras 2 frases que me han llamado mucho la atención, ¿vale? Dice Ayaan Hirsi Ali, no sé si se pronuncia así y no sé quién es, que el miedo es la mentira más grande que se ha contado jamás. Y tiene sentido, ¿no? Porque en realidad el miedo es una reacción nuestra, pero no existe el miedo. A ver. O no existe, al igual que no existe, por ejemplo, el amor. No es algo tangible, no es algo físico, es una... Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Quiero decir, existe en el sentido de que lo podríamos definir como un proceso fisiológico. Al igual que la alegría. O sea, son sentimientos, ¿no? Sí, claro, son sentimientos. Es que por esa regla de 3 el estar cachondo también es una mentira, ¿no? ¿No? Sí. No es mentira. No es mentira porque tiene... Bueno, vale, sí, vale. ¿No? Sí. Vale. Mira... Otra frase, Marianne Williamson, no sé qué de su vida ni qué ha hecho, pero dijo, el miedo no puede coexistir con el amor. El amor es la única emoción que puede transformar completamente al miedo. Curioso, ¿no? Y la gente que tiene miedo a perder a su pareja, a que un día la deje y esas mierdas, pues allá están coexistiendo, ¿no? Ese miedo, ¿tú crees que se puede definir como... Claro, es que yo diferenciaría varios tipos de miedo, ¿no? El miedo irracional de joder, voy a morir o algo así. Y luego está ese miedo, por ejemplo, que dices de perder a tu pareja, pero quizás es más bien una preocupación, ¿no? Es una película que te has montado, ¿no? O sea, por decirlo vulgarmente. Ahora veremos los tipos de miedos que hay en la vida real, pero antes podríamos mirar o repasar un poquito en las obras de ficción, ¿no? Como por ejemplo la literatura ha expresado el miedo, ¿no? Ya que seguro que te vienen 2 autores a la mente. Bueno, me vienen 3, pero sí, el tercero es el más que está vivo ahora y obviamente pues se ha visto influenciado por estos 2. Stephen King. Exacto, sí. Vale. Estaba clarísimo. Clarísimo. Y luego los otros 2 pues son Edgar Allan Poe y Lovecraft, que
Además de Edgar Allan Poe, en mis tiempos de carrera me gustó mucho este escritor y el TFG lo hice de Edgar Allan Poe, comparándolo con otro escritor. Y sí, pues a ver, el miedo que... Es que Edgar Allan Poe tuvo una vida de mierda. Quiero decir, estuvo muy traumado con la muerte de su madre de crío, le faltaba pasta, se enamoró de su prima... No sé, vaya fiera. A ver, en esos años no era raro que yo que sé que te liaras con tu prima. No, claro. Encima, creo que él tenía... No sé si él tenía cerca ya de 30 años y su prima tenía 14. Encima además... Sí. Vale. Bueno, y eso, pues uno de los mayores miedos que reflejaba este señor en sus obras, pues era el miedo a perder a una mujer en su vida, que se ve claramente que eso era pues un trauma que le venía desde los tiempos desde el momento en el que murió su madre. Y otro miedo, que este ya sí que me parece más interesante, bueno, porque en sus obras pues siempre aparecía un personaje femenino que o estaba en la mierda o la terminaba palmando, etc. Y luego otro miedo que me gustaba más era el de... No sé qué expresión tiene esto en castellano, que es el uncanny. Y aquí Edgar Allan Poe se dice que lo que hizo fue vaticinar uno de los conceptos que más tarde emplearía Freud en su psicología, que era que de repente, un día cualquiera, pues una situación cotidiana, pues por el motivo que fuera, te parecía súper extraño, y entonces esa sensación es el uncanny, el decir, hostia, estoy presenciando algo a lo que estoy muy acostumbrado, pero me da mucho miedo. Por ejemplo, no sé si te suena el caso del relato del gato negro. No sé si te lo leerías o algo. No lo he leído. Pues bueno, pues resulta que el personaje pues era un tío súper perturbado de la cabeza que de repente un día pues le dio por torturar a su gato y lo mató. Hijo de puta. Lo mató, pero luego ese gato volvió de entre los muertos, aunque con una marca en su cuerpo, no me acuerdo cómo era exactamente, creo que era una mancha blanca. Y claro, pues entonces el autor, que era, bueno, el personaje, que era el propio narrador, pues empezaba a preguntar, hostia, ¿y este gato, pero no es el mismo que yo había matado? Tal. Y, claro, y entonces esa es la sensación de decir, hostia, es una situación cotidiana a la que ya estoy acostumbrado, pero ahora de repente, por lo que ha sucedido, pues a este gato ya no lo veo como antes, lo veo como súper perturbador. Fíjate. ¿Qué te parece si te leo un poquito algo que he encontrado sobre Poe? Vale. Bueno, escritor y poeta estadounidense del siglo XIX, conocido por su obra literaria gótica y terrorífica. Y, por ejemplo, experimentó miedo en su vida personal y lo utilizó como tema recurrente en su literatura. En el poema El corazón delator, Poe escribió: el terror de la soledad, el terror del olvido, el terror de la muerte, el terror de la vida, el terror de lo desconocido. Y en otra parte escribió: hay algo en el sonido siniestro y prolongado de un reloj de péndulo que no puede ser explicado. Estas palabras sugieren que Poe veía el miedo como una fuerza poderosa y misteriosa que puede afectar profundamente a las personas. Fíjate, ¿eh? Sí, aunque el miedo no era el único tema que trataba en sus obras, también a mí casi que me gustaba más cómo se acercaba a la maldad del ser humano. Sí, porque es que no recuerdo la cita exactamente, pero esto en el relato del gato negro tenía una cita que hablaba sobre la perversidad humana que me parecía súper guay. Y luego también pues le daba muchas vueltas al tema de la locura también. No sé, por ejemplo, yo hice el TFG sobre la caída de la casa de Usher, y aquí hablando del miedo, pues el protagonista no, es un narrador en primera persona, como en todos sus relatos o casi todos. Y un personaje era Usher, era el dueño de la casa, obviamente. Y este personaje decía que él tenía miedo al miedo. Y no sé, me pareció muy curiosa esa cita, porque claro, si eso ya es, no sé, es un miedo súper abstracto, no tienes ninguna manera de poder afrontarlo. ¿Sabes? No es algo así palpable que te permita tener margen de maniobra para poder mejorar. Sí, a lo mejor se puede interpretar como que tiene miedo a aquellas cosas que le pueden dar miedo. O sea, tiene miedo a sentir miedo. Sí, tiene un metamiedo. Sí. ¿Metamiedo? Claro, claro. A lo mejor, yo qué sé, estás en el bosque, te aparece un lobo o un oso que te quiere comer. Ahí tienes miedo. Y si te rayas pensando en que te puede pasar eso, entonces tienes miedo al miedo. Sí, bueno, no lo sé, puede que sea eso.
Bueno, el otro autor, ¿no? Sería Lovecraft. H.P. Lovecraft. Pues a mí de Lovecraft... A ver, me interesó mucho el tipo de miedo que utiliza en sus obras, que al final se le conoció como miedo cósmico. Y esto pues consistía básicamente en que Lovecraft, pues creó un mundo ficticio muy, muy rico, muy extenso, de criaturas supernaturales, que eran como una especie de dioses tenebrosos que pululaban por todo el universo y que no sabíamos cuándo iban a venir a por nosotros, que nos iban a mandar a la verga y demás, que eran como seres súper fuertes, eran, yo qué sé, como los Eternos de Marvel, yo qué sé, bueno, no los Eternos, bueno, no sé si los Eternos eran los tochos estos tipo Galactus. Los Celestiales. Eso, los Celestiales, rollo tipo los Celestiales, pero súper malignos. Y que hace varios miles o millones de años, pues solamente existieron ellos en todo el universo, pero de repente un día desaparecieron y eso es lo que hizo posible que empezara la vida, que existiéramos nosotros y que en las obras de Lovecraft, pues lo que va dando a entender poco a poco, así de manera muy sutil, es que se va dejando pistas de que estos seres, pues puede que vuelvan pronto a las andadas. Y este creo que es un tema bastante recurrente en sus obras, como por ejemplo La llamada de Cthulhu. Que ese es un relato, más o menos era así, era cortillo, que yo recuerde, que me lo he leído un par de veces y eso pues consiste en que de repente pues los personajes empiezan a darse cuenta de que yo qué sé, que había como una especie de tribu por ahí perdida que estaba rindiendo culto a este ser superior y claro, pues entonces iban atando cabos y decían, joder, pues y al final terminaban llegando como una especie de ciudad perdida en la que estaba enterrado Cthulhu o que estaba dormido y... Mira, hay una canción de Metallica que habla de esto, no la he escuchado, pero sí que creo que se llamaba también la llamada de Cthulhu, me parece. Pues eso es el del terror cósmico es muy interesante porque es una inspiración clara de Bloodborne. O sea, el videojuego Bloodborne, juegazo, se inspiró en ese parte del juego, sobre todo la segunda mitad, se inspiró prácticamente en Lovecraft, es clarísimo. Y un montón de videojuegos o películas se han inspirado en los escritos, ¿no?, de este autor. Y además tiene mucha lógica lo del terror cósmico, ¿no? Porque yo siempre he pensado que si de verdad existiesen extraterrestres o algo así, y de verdad nos visitasen, estaríamos totalmente indefensos. Porque si son capaces de viajar por el espacio, nosotros no podemos, es imposible, o sea, no podemos con ellos. De hecho, la película de miedo que más miedo me ha dado, que he visto y que más miedo me ha dado en toda mi vida es la película Señales. De Mel Gibson y Joaquín Phoenix de jovencito. Hostia, de jovencito estaba en esa película, ¿eh? Y claro, en esa película, que no la haya visto que la vea, ¿no? Pero es una invasión extraterrestre, ¿no? Pero vista a modo cotidiano, una familia, ¿no? Es que es un padre con su hija y su hermano. Y tienen que sobrevivir pues tienen que pasar la invasión, ¿no?, por así decirlo. Y da muchísimo miedo porque no es que los veas mucho a los malos, pero es más el saber que estás indefenso, estás totalmente indefenso, son extraterrestres. Y la típica escena de la grabación de un cumpleaños de unos niños en los que se ve uno de estos seres cruzando por una calle, eso te pone los pelos de punta. Y mucha gente está de acuerdo en que esa escena es la que más miedo le ha dado en toda su vida. Es una barbaridad. Sí, y es que ahora que has dicho eso de que a los malos pues no los veías mucho, es que yo recuerdo que Lovecraft escribió como una especie de ensayo de lo que era el miedo y él, pues es que lo leí hace mucho, pero tenía una parte en el que hablaba como que el mayor de los miedos era el miedo a lo desconocido, a eso de a ese constante estrés que sientes por no saber lo que te va a ocurrir, de dónde te está viniendo, yo qué sé, las cosas, las amenazas, ¿sabes? De no saber por dónde te pega el aire. ¿Sabes? Y creo que eso es algo que nos pasa a todos, al fin y al cabo. Incluso hay gente que le puede dar miedo a conducir porque no lo ha experimentado. Y si lo experimentase poco a poco, se daría cuenta que no es para tanto. Pero bueno, te voy a leer un poquito algo que he encontrado sobre Lovecraft, ¿no? Bueno, pues en sus temas exploraba temas como la locura, la ignorancia y la impotencia humana ante lo desconocido y lo sobrenatural, como acabamos de decir. En La llamada de Cthulhu describe el miedo cósmico como una sensación de aterrorizado asombro ante la inmensidad y la complejidad del universo. Y la idea de que hay fuerzas y seres en él que van más allá de nuestra comprensión y control, que es lo que te he dicho antes. Y yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me daría muchísimo miedo. Luego también el miedo cósmico, ¿no?, es el miedo a la insignificancia de la humanidad en un universo vasto e indiferente.
Y también escribió que el miedo cósmico es el terror que sientes ante la idea de que el universo es más grande y más complejo de lo que puedes comprender y que hay fuerzas que van más allá de tu control. Sobre todo el miedo, hay una cosa muy común, ¿no? Que es como que no puedes controlarlo. O sea, tienes miedo a cosas que no puedes controlar. Miedo a las alturas, por ejemplo. Digo yo que es el miedo a caerte y morirte. Bueno, aunque el miedo a las alturas yo creo que es un miedo innato. Yo ese no lo veo un miedo irracional. ¿Sabes cómo puede ser? Bueno, en este sí que... no sé si el miedo cósmico yo lo tildaría de miedo irracional, pero es que esto que acabamos de leer ahora del miedo cósmico me ha recordado que es como el asombro que tienen los científicos hacia el mundo, hacia el universo, pero el reverso negativo. En plan de, pues un científico se asombra ante la complejidad y la inmensidad del universo, pero con el miedo cósmico es al revés, no te asombras, te acojonas, por eso es el miedo cósmico. ¿Sabes? Me ha parecido curioso verlo así. Pero tiene todo el sentido del mundo. Por eso Alien en su día dio un miedo que te cagas. Sí, pero... A ver, tiene sentido. A ver, en los tiempos de Lovecraft supongo que tenía más sentido que ahora, porque ahora ya, pues, yo qué sé... creo que ahora más o menos tenemos una actitud un poco más científica que antes. Bueno, esa es tu opinión. Pero sí, quiero decir, tú si eres un científico, pues a ver, el universo no te va a dar miedo porque lo percibes como algo, o lo consideras como algo inteligible, algo que puedes entender. Sabes que eso es lo que dijo Einstein, que dijo, lo más sorprendente del universo es que es inteligible o comprensible, o como, no recuerdo cómo era la cita exactamente, pero era algo así, como lo que he dicho ahora. Sin embargo, te voy a llevar la contraria, como siempre, en que, por ejemplo, los cocodrilos los tenemos totalmente estudiados científicamente. Te podemos nombrar de arriba a abajo todas sus características, todo su comportamiento, toda su actitud, toda su biología, y a mí me da miedo. A mí me daría miedo estar delante de un cocodrilo, pese a comprenderlo completamente y tenerlo totalmente estudiado. No, a ver, pero es que eso no es un miedo irracional tampoco, eso es... Vale, sí, cierto. Eso es como... nosotros también tenemos de manera innata un miedo hacia las serpientes. Quiero decir que yo creo que para saber qué miedos de los que tenemos son innatos y cuáles no, yo creo que tendríamos que compararnos con el resto de animales. En plan de... Porque ellos tampoco tienen herramientas para racionalizar el miedo. Quiero decir... Yo que sé, miedo a las alturas. Tú si acercas un perro al borde de un edificio, pues se acojona también. Que se lo pones cerca de una serpiente, pues se suele acojonar también. Aunque bueno, ahora también, pues yo que sé, el otro día vi un vídeo de un gato dándole zarpazos a un cocodrilo y me despollé, ¿sabes? Claro. Los gatos son los seres superiores. O sea, son la polla. Sí. Oye, ¿qué te parece si te hago así un poquito, hablamos un poquito breve de los miedos más comunes que tienen las personas humanas? ¿Qué te parece? Vale. Bueno, pues son aquellos que tienen que ver con la seguridad personal y la supervivencia, como hemos estado hablando ahora. Estos miedos incluyen el miedo a la muerte, el miedo a sufrir un ataque o un accidente y el miedo a quedarse sin recursos económicos. Puede ser, ¿no? Vale, el miedo a la muerte... A ver, yo a la muerte en sí, miedo creo que no le tengo. Yo tengo más miedo al proceso previo antes de la muerte. ¿Sabes? Quiero decirme... Me aterroriza mucho más el tener que pasarme, yo qué sé, pues los 4 últimos años de mi vida en plan de mente, yo qué sé, así yo qué sé, o con Alzheimer o como sea, con una enfermedad de estas ya típicas de la senectud, ¿sabes? Y que luego pues la palmas, pero que una vez que la palmas ya te la suda, obviamente, pero es el momento previo lo que me atemoriza. Tienes razón y además no sé dónde vi hace poco que se ha medio descubierto, ¿no? Que el cuerpo humano cuando, por ejemplo, imagínate que te pegan una puñalada, ¿vale? Y te vas a morir, ¿vale? Y el cuerpo lo sabe. El cuerpo está detectando y el cuerpo lo sabe. El cuerpo está detectando que está perdiendo mucha sangre. Bueno, pues se cree que en los instantes antes de morir, tu cerebro, para intentar evitar el dolor y la angustia, te segregan una serie de sustancias no químicas que te dan placer, ¿vale? Lo típico de, bueno, he visto mi vida pasar por delante mío, ¿sabes? Son trampas que hace el cerebro para que te sientas mejor antes de morir. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Fíjate... Pues eso es verdad, le estoy muy agradecido, ¿eh? Pues, bueno, le estaré. Puede ser, o sea, vas a pasar los últimos segundos de tu vida super drogado. Sí, súper drogado. Sí. Y claro, también alguna vez he escuchado o leído que el miedo a la muerte no se le puede tener miedo porque nadie conoce la muerte. Sí, eso lo dijo
El filósofo este griego del jardín, coño, no me sale el nombre. Ay, hostia, qué raro que se me lo había olvidado el puto nombre. Sí, no me acuerdo del puto nombre. No pasa nada. No pasa nada. Joder, pues si es de los típicos que te dan en cuarto de la ESO, me cago en la puta. Bueno, ya me vendrá. Vale. Pero tiene mucho sentido. Tiene sentido, ¿no? Como nadie ha venido a la muerte, bueno, salvo Jesús. No podemos saber lo que es. Epicuro, me cago en la puta. Epicuro, vale. Joder, eso. Vale. No, pero tiene mucho sentido. Pero sí, yo entiendo que... O sea, yo tengo miedo a la... Yo tengo miedo a la muerte. Pero si soy el novio de la muerte, ¿sabes? No, pero... Es que qué putada la muerte, macho. Es que es una putada bien gorda, ¿eh? Pero es la condición para... Ya, si no nos muriéramos, vaya coñazo también, ¿no? Mira, ayer leí otra frase que tiene que ver con esto, en un tuit, que creo que lo dijo Mohamed Ali, y es que la vida es el alquiler que tienes que pagar para luego vivir en la muerte. Fíjate, o algo así. Bueno, sí, es que era muy creyente, ¿vale? Pero fíjate qué curioso. Otros miedos comunes tienen que ver con la aceptación social y la imagen personal. Muchas personas tienen miedo a ser rechazadas o a no encajar en un grupo, lo que puede llevar a inseguridades y a una baja autoestima. Sí, mira, yo creo que sería interesante que viéramos el miedo cómo ha evolucionado a lo largo de los años, en el sentido de que el miedo pues ya existía antes de que... Yo creo que el miedo ya existía, si lo vemos como un proceso fisiológico, que es útil para la supervivencia, yo creo que ya existía antes de que existieran las sociedades. Obvio, sí. Claro. Y es que, por eso, y quiero decir que nuestros miedos en realidad siguen siendo los mismos que los de hace, yo qué sé, cuando éramos cazadores recolectores y demás. Lo que pasa es que ahora nuestros miedos pues también se han adaptado a la vida que tenemos a día de hoy. Y eso, yo creo que esto es lo que nos hace que a veces suframos más de lo que deberíamos. Porque, por ejemplo, con lo que acabamos de leer ahora de la aceptación social, pues claro, es que cuando tú eras un cazador-recolector y vivías en grupos pequeños, pues... No te la sudaba, todo lo contrario. Quiero decir que, claro, el no ser aceptado en ese grupo significaba que te iban a marginar, ¿sabes? Que te iban a condenar ahí al ostracismo, como lo quieras decir, y vas a estar tú solo, y entonces pues ahí tienes muchas más probabilidades de palmarla. Y entonces ese miedo a la inaceptación social en ese momento pues se traducía como la muerte. A día de hoy eso no pasa porque, claro, a ver, si eres un marginado, pues bueno, yo qué sé, te queda tu familia, pues tienes las primeras necesidades básicas cubiertas, digamos. Y entonces yo creo que este es un aspecto en el que se ve reflejado el miedo de nuestro cerebro cavernícola, por así decirlo. De hecho, antiguamente uno de los castigos más comunes era ser repudiado y convertirte en un paria del grupo. Y tenías que vivir fuera del poblado, a lo mejor no muy lejos, pero no podías, te encontrabas con alguien, no podías hablar con él, eras el paria, el marginado, sí. O sea, que ahora tiene otros significados, ¿no? Pero antiguamente nació en eso. Y claro, a lo mejor hay gente que eso le daba más miedo que, por ejemplo, morirse, sino vivir solo, que te rechace todo el mundo. Bueno, pues otro miedo, ¿vale? Es el miedo a lo desconocido o a lo que nos hace sentir vulnerable. Esto incluye el miedo a viajar a lugares desconocidos, en México, el miedo a enfrentarnos a situaciones nuevas o desafiantes y el miedo a hablar en público. Hostia, lo de el miedo a hablar en público, ¿eso por qué cojones, tío? Es que igual tiene que ver con lo que acabamos de decir ahora. Quiero decir, porque si tú te expones a tanta gente a la hora de hablar, pues quieras o no, yo creo que en cierto sentido, pues no sé si te van a juzgar necesariamente por lo que vayas a decir, pero, a ver, lo lógico es que tú te sientas juzgado en cierto aspecto, ¿sabes? Y igual da tanto miedo por eso, porque en función de lo que digas o lo que dejes de decir, según te lo entiendan o no, pues igual como que te rechazan, ¿sabes? Igual tiene algo que ver con eso. El exponerte, ¿no? Sobre el estar expuesto y sobre todo que a lo mejor es algo innecesario, ¿no? Una persona puede vivir su vida sin hablar en público. Me refiero a muchas personas. Es como una situación de estrés a la que la gente a lo mejor no está acostumbrada y les da miedo, pues ya no sé si hacerlo mal, pero sí el quedarse expuesto al ridículo, a lo mejor, al qué dirán, a las críticas. Sí, es que a mí me parece curioso el intentar localizar de dónde viene ese miedo. Yo no sé, a ver, es que yo cuando pienso en el miedo, pues
A ver, tiendo a relacionarlo, pues eso, con el origen evolutivo que ha tenido y cómo nos ha servido para sobrevivir, pero no sé hasta qué punto esta forma de pensar puede ser suficiente, ¿sabes? Igual estoy siendo demasiado simplista. Porque aquí la cultura también tiene algo que ver, al fin y al cabo. Porque dices, es que esto es el debate de siempre, de yo que sé, igual el miedo, a ver, el miedo como tal es algo universal a todo ser humano, a toda la especie, pero claro, luego ya, según cómo hayan manifestado este miedo las distintas culturas, pues ya eso es otro tema. Pero... A ver, mira, yo por ejemplo, lo que dices, ¿no? O sea, yo me imagino ahora mismo en la sociedad española, ¿vale? Que el miedo a hablar en público puede ser algo cuyo origen está en el colegio o en el instituto, cuando a lo mejor te tocaba hablar o decir algo o leer en clase y a lo mejor decías algo mal o hablabas en inglés y hablabas bien y la gente se metía contigo o se reía porque hablabas bien inglés. Y desde entonces como algo que quieres evitar a toda costa. Y a lo mejor, si eso lo comparas en otro sitio, por ejemplo, yo que sé, un colegio en Vietnam, por decir algo, y los chavales no tienen la cultura de reírse del resto, ¿no? Cuando hablan en público. A lo mejor cuando crecen no tienen ese miedo. O sea, el miedo a lo mejor son cosas que tenemos los adultos como consecuencia de los traumitas. Sí, que es como residual, ¿no? Sí. Y que dependerá de la cultura y la educación de cada sitio. Bueno, vamos a indagar un poco más en el miedo, ¿vale? Porque claro, ¿cómo definiríamos el miedo? Hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? De qué miedos, pero ¿qué es el miedo? A ver, pues yo lo veo como... Yo lo que he dicho antes, yo lo veo como una emoción cuyo principal papel es asegurar nuestra supervivencia. Correcto. Según el encontrado, el miedo es una emoción natural que experimentamos cuando nos encontramos ante una situación potencialmente peligrosa o amenazante. Puede ser una reacción instintiva que nos protege de situaciones que pueden poner en peligro nuestra supervivencia o nuestro bienestar. Claro. Claro, ¿y por qué lo experimentamos? Es que, a ver, que no quiero tirar siempre para la evolución, pero que ¿por qué lo experimentamos? Porque un mono que estaba en la sabana y que escuchaba un ruidito en un arbusto y se acojonaba y se iba corriendo, pues tenía más probabilidades de sobrevivir que uno que se quedaba así súper pancho tirado en el suelo. Que igual había un depredador y se lanzaba y se lo comía. Exactamente. Nuestro cerebro está diseñado para detectar y responder a situaciones peligrosas. O potencialmente peligrosas. Sí, pero eso, pero la putada es esa. Quiere decir que es lo que he dicho antes, que los miedos de antes siguen siendo esos miedos, pero la situación en la que ocurre ha cambiado. Tú ahora estás, bueno, yo qué sé, que si yo ahora cuando voy por el pueblo en verano y escucho algún ruido en un arbusto digo, uy, una serpiente, yo qué sé, ¿sabes? Ahí tiene sentido, pero es que ahora pues no vivimos en esa sociedad. No, muchas veces esos miedos no van acordes a la situación que estamos viviendo. Exacto. Y además depende de tu circunstancia y tu contexto, que tengas unos miedos u otros. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a conducir una moto. Pero como mi padre ha sido motero de toda la vida, lo he visto en casa. Bueno, tuvo un accidente, ¿vale? Pero aparte de eso, es como que yo no le he tenido miedo a eso. Porque por el contexto, pero otra persona, pues a lo mejor sí que tiene miedo a esas cosas. Y cuando digo moto, digo cualquier cosa, paracaídas. Mira, a mí, por ejemplo, el submarinismo y tirarse en paracaídas a mí me da miedo. Porque siento que... El buceo, que es decir. Sí, bueno, vale, he dicho submarinismo. Sí. Bueno, el buceo, ¿vale? El buceo. Me da mucho miedo. A mí sí, eso, el buceo me da miedo. Mira, pues yo he hecho las dos cosas, ¿sí? Ya, por eso por eso precisamente te lo quería decir. Claro, y ahora tú me dirás, no, si no es para tanto. No, a ver, que... ¿No? Porque ya lo has hecho, ya te has enfrentado a ello. No, pero a mí el buceo no me daba miedo, ¿eh? El buceo no. El tirarme en paracaídas, pues obviamente un poco sí. Pero vamos. Pero el buceo siempre me ha traído un poquillo. Siempre me ha gustado, siempre tenía la curiosidad por hacerlo y eso. Y el buceo me gustó mucho más que lanzarme en paracaídas. Hostias. Sí, porque a ver, te lanzas en paracaídas y ¿qué son? Es muy poco tiempo. Entre a lo que te das cuenta ya tienes los pies en la tierra, ¿sabes? Sí, pero como salga mal, la hostia que te metes es interesante. Bueno, sí, bueno, pero que no suele pasar, vamos. Pero... Sí, y eso pues no sé, es que ya depende de cada uno. Pero sí, pero aquí en este caso pues
lo mismo, no son miedos irracionales, ¿sabes? Ujú. Es que al fin y al cabo, pues es que son miedos que tenemos porque nos están sacando de nuestro hábitat, ¿sabes? No estamos acostumbrados a vivir a no sé cuántos mil pies de altura y ni tampoco estamos acostumbrados a sumergirnos muy profundamente en el agua. Entonces, Eso es. esos miedos son totalmente normales. Ujú. Bueno, y te voy a leer una cosa, ¿vale? Que cómo ha evolucionado el miedo a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, ha sido una emoción fundamental para la supervivencia de la humanidad desde tiempos prehistóricos, como os hemos hablado. Cuando nuestros antepasados cazaban y recolectaban alimentos, el miedo les ayudaba a detectar y evitar peligros como los depredadores y otros peligros del entorno, como tú bien has dicho. Y con el tiempo el miedo ha evolucionado y se ha adaptado a las nuevas situaciones y amenazas que enfrentamos a la vida moderna, como bien has dicho. Y en resumen, se puede decir que el miedo es una emoción natural que experimentamos cuando nos encontramos ante una situación potencialmente peligrosa o amenazante. Nos protege de situaciones que nos ponen en peligro nuestra supervivencia, nuestro bienestar, y a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, el miedo ha sido fundamental para nuestra supervivencia, evolución, bla, bla, bla. Sí, ¿y sabes cuál es? Yo creo que un efecto secundario de tener todavía este miedo prehistórico o instintivo, como lo quieras llamar, es la ansiedad y el estrés que tenemos, que padecemos constantemente. Que, por ejemplo, es que ahora, yo qué sé, por ejemplo, un chaval que está estudiando en el instituto, pues que suspendió un examen y ya se le empieza a montar ahí unas movidas en la cabeza de uy, que voy a acabar viviendo debajo de un puente, que no voy a tener futuro, que voy a estar en la mierda, ¿qué tal? ¿Sabes? Pues todo es que ese miedo que está padeciendo ese chaval en ese momento es el miedo a no poder sobrevivir más adelante, porque piensa que no va a tener los medios. ¿Sabes? Pero el detonante es la condición moderna del sistema educativo en el que está. ¿Sabes? Es el miedo de que si no lo haces bien, vas a estar mal en el futuro. Fíjate que hijos de puta, ¿no? Sí, pero luego te das cuenta de, a ver, no es para tanto, o no debería ser para tanto, porque hay mucha gente que no ha estudiado, que no le ha ido bien en clase y que ahora, pues yo qué sé, tiene un trabajo decente y demás, ¿sabes? O les ha ido de puta madre. Sí, sí. O gente que no ha estudiado nunca y les ha ido de puta madre. Que es que al final... Pues es que hay una frase, no recuerdo de qué... Esto ya lo dije en otro episodio, pero no, creo que era de Epicteto, creo, que decía eso de que sufrimos más en nuestra mente que en la realidad. Pues es que la consecuencia de nuestro miedo prehistórico es una de esas consecuencias. Una consecuencia es esta frase que acabo de decir. Ahora vamos a hablar, Juan, si te parece, sobre cómo podemos enfrentar y superar nuestros miedos. Todo esto lo estoy leyendo, ¿vale? O sea, a ver, una de las técnicas que puede haber puede ser la exposición gradual, la meditación, la visualización. Eso lo hago yo, lo de visualizar cosas que tengo que hacer. Y lo de ponerte en la peor situación posible. Sí. Imaginarme en mi cabeza qué es lo que voy a hacer. Imaginármelo, y es como que ya he pasado por ese proceso de... Ya no me pilla de primeras. Esto lo he hecho yo muchas veces, sobre todo para tema exámenes o tema... Sí, yo también. Pero claro, y luego te das cuenta de, hostia, pues al final no ha pasado como yo pensaba. Y bueno, también exploraremos la terapia, el apoyo de nuestros seres queridos que pueden ayudarnos a nuestros miedos para superar nuestros miedos y vivir con una vida más plena y libre. Por ejemplo, según pone aquí, ¿vale? Primero es importante recordar que el miedo es una emoción natural y necesaria que nos protege de situaciones potencialmente peligrosas. Empezamos la terapia. Sin embargo, en algunas ocasiones el miedo puede convertirse en un obstáculo que nos impide disfrutar de la vida y realizar nuestras metas y deseos. Sí, aquí es donde entraría ya el estrés y la ansiedad. Porque claro, yo creo que habría que diferenciar entre miedo adaptativo y miedo que no es adaptativo. Claro, el miedo no adaptativo es el que te paraliza. Por ejemplo, es que volviendo al ejemplo de la sabana, yo qué sé, pues si hay un mono que yo qué sé, que se le presenta un depredador delante y el miedo le paraliza, pues al final no le va a ser práctico porque el depredador pues se lo va a zampar. Pero claro, si ese miedo... Entonces este miedo no es adaptativo. Pero si ese miedo pues te pone en funcionamiento la respuesta esta de lucha o huida y te hace correr por patas, pues entonces sí que es adaptativo. Y aquí en la sociedad moderna, pues el miedo no adaptativo se traduciría pues que acabas de leer, que nos paraliza y que no nos permite llevar a cabo nuestra vida cotidiana. Y para superarlo, una de las primeras cosas que recomiendan es la exposición gradual, que es una técnica que consiste en exponernos gradualmente a la situación o el objeto que nos provoca miedo de manera controlada y segura. Con el tiempo nuestro cerebro se acostumbra a la situación y nuestro miedo disminuye. Te voy a poner un ejemplo.
hace poco me salió en YouTube un canal de un tío que se dedica a cazar pitones. Ah, esos son serpientes, ¿no? Sí, son unas serpientes muy grandes. Así, hay algunas que son gigantes, miden varios metros, tienen mucha fuerza, son constrictoras. Te muerden, pero no tienen veneno. O sea, te comprimen. Ah, sí. ¿Vale? Y el tío, con todos sus cojones, va y las mata, pero con la mano. O sea, va cuerpo a cuerpo el tío, ¿no? Tiene unos cojones que flipas. Digo, este tío ha tenido que, seguramente durante su infancia, adolescencia y adultez, ¿no? Sí. Exponerse, pues primero con una serpiente más pequeña, luego con una más grandes, y luego ya tiene la confianza y ha perdido el miedo absoluto, que se enfrenta con pitones de 4 metros, con sus manos. La voy a matar con mis manos, ni siquiera con un arma o un cuchillo, no, con mis manos. Y la voy a matar con mis manos. Este tío ya no tiene miedo, es el hombre sin miedo, es Batman. O está loco, no sé. No, hostia, perdón, el hombre sin miedo es Daredevil. Sí. Claro. Matt Murdock. Sí. Otra técnica, ¿vale? Es la meditación. Yo nunca he meditado. ¿Tú has meditado alguna vez? Lo he intentado, pero... Quiero decir, creo... No, a ver, no me ha servido porque, a ver, no le he puesto demasiado empeño, la verdad. Pero creo que sé cuáles son los beneficios que me puede traer, porque yo creo que el resultado de meditar es como esa sensación que tenemos cuando estamos así medio despiertos, medio dormidos, que no tenemos preocupaciones en la cabeza, que estamos súper relajados y tranquilos. Yo creo que la consecuencia de meditar es esa, o lo que se busca es eso, algo parecido. En el sentido de que en ese momento eres como un espectador de todo lo que te pasa por la cabeza, pero que no te involucras demasiado, no permites que te deje sufrir. Sabes, que eres un mero espectador. Te leo lo que pone, ¿no? La meditación nos ayuda a calmar nuestra mente y a reducir nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Al practicar la meditación regularmente podemos aprender a controlar nuestras emociones y a enfrentar nuestros miedos de una manera más efectiva. Yo nunca lo he probado. No te voy a mentir, no sé si funciona o no. Escribidlo en comentarios. A mí, no sé, es como autoengañarte, ¿no? Es como entras en un modo de autoengaño. No lo sé. Autoengaño. Bueno, a ver, es una forma de verlo, pero... Quiero decir, tus problemas van a seguir estando ahí, eso desde luego. Claro. Y bueno, y por último, que ya hemos hablado de ello, pero lo voy a leer, es la visualización, que es una herramienta útil para enfrentar el miedo. La visualización consiste en imaginar mentalmente la situación o el objeto que nos provoca miedo y cómo podemos superarlo. Al visualizar mentalmente nuestro éxito, el cerebro se convence de que somos capaces de enfrentar la situación y nuestro miedo disminuye. Es hackearte. Sí, cerebro. Pero yo creo que esto también puede ser un poco contraproducente a veces, porque si te empeñas si es una idea que le das muchas vueltas y... Al final yo creo que te paraliza un poco. Porque yo soy muy dado a, cuando me preocupa algo, a estar constantemente pensando en eso, que no se me va de la cabeza, y al final, pues, yo los episodios que he tenido así de estrés, ansiedad... A ver, que esto ya es relativo. Yo no he tenido episodios de ansiedad de estas que me creo que me voy a morir y yo que sé que me quedo sin respiración, ¿sabes? Pero es así eso, que ya es algo relativo. Pero... Uy, se me ha olvidado lo que estaba diciendo. La visualización. Sí, eso, que al final, pues, y a mí los episodios estos en los que he estado más preocupado por algo ahí rumiando constantemente en mi cabeza, pues me paralizaba y no hacía nada, en el sentido de que me quedaba tumbado así como si fuera un vegetal. Es como intentar limpiarte en barro, ¿sabes? Pues parecido. Entiendo lo que dices, pero fíjate, yo lo hago constantemente, ¿eh? No, sí, que a veces me funciona y otras veces no, ¿sabes? Ya pues tal vez pues con los años intentas, ya estás más acostumbrado a este tipo de sensaciones, ya sabes manejarla mejor, ya sabes que no vas a sufrir tanto como parece, como te puedes creer en un momento. Pero es que sí, es que depende un poco de la situación que estés manejando. Por último, dicen que el apoyo de nuestros seres queridos y de la terapia pueden ser muy útiles para enfrentar y superar nuestros miedos. Si sentimos que nuestro miedo nos está impidiendo vivir la vida que deseamos, es importante buscar ayuda profesional para abordar el problema de manera más efectiva. Y aquí le voy a poner una pega. Cuidado a qué seres queridos se lo cuentas. Porque claro, a lo mejor le dices a tu padre, es que tengo miedo a conducir el coche. Te suelta una aguantada con la mano abierta, ¿sabes? A ver si va a ser peor, ¿no?
Ya, bueno, a ver, eso ya dependerá de cada casa, sí. Dice, Pero... eres un marica, ¿sabes? ¡Pum! Mira, Hostiazo. ¿qué? Mi hijo no es de esos. Mira, toma las llaves, te las lanza a la cara. Toma. Y date una vuelta con tus amigos ahí con la música a tope. Yo qué sé. Sí, bueno, quien dice el coche dice cualquier cosa, ¿no? Pero bueno. Y terapia. Para superar un miedo. Hay gente que lo hace, seguro. Obviamente, que hay gente, sí. En resumen, enfrentar y superar nuestros miedos es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero con las herramientas adecuadas, como la exposición gradual, la meditación y la visualización y el apoyo de nuestros seres queridos y de un profesional, podemos aprender a controlar nuestros miedos. Vale. Y ahora, a ver, yo qué sé, por poner un poco la brecha final, que es... Pues yo creo que deberíamos terminar diciendo que es lo que más miedo nos da a nosotros. Si somos capaces. Yo ahora mismo no sé qué respuesta te daría. Déjame pensarlo un poco. ¿Tú lo sabes? O... Sí, pero Vale. creo que a ti te pasa lo mismo. Sí, a ver, pues... El miedo a la soledad. A estar solo. Sí, a ver, pero según lo que entiendas por soledad, quiero decir que yo por soledad entiendo porque a veces también estando solo, pues puedes estar bien. No, pero Pues- no es un rato. Sí, pero quiero decir, Soledad en el sentido de que... todos los días. Sí, de que, yo qué sé, de que te pasa algo y tú sabes, o eres consciente de que no tienes a nadie a quien puedas acudir de forma genuina, ¿sabes? Para que decirte, oye, necesito ayuda con esto, aunque sea una gilipollez. ¿Sabes? Pero el estar completamente... Yo qué sé, pues imagínate que ha habido una desgracia muy grande y yo qué sé, pues no te quedan familiares o yo qué sé, o no te hablas con tus familiares, pues por lo que sea no tienes amigos. Eso es. A ver, también te digo que si llegas a una situación en la que tampoco tienes a nadie con el que puedas contar, yo un poco sospechoso también es. Quiero decir que no suele ser algo unidireccional, que sea solamente culpa de la gente que tú tienes alrededor, creo yo. No lo sé. No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas. Sí, pero bueno, sí, es algo que puede ser improbable, pero es posible. Y las consecuencias de estar Sí, solo. que no creo que dependa solo de un factor, me Que refiero. abres el WhatsApp y no tienes ninguna conversación. O sea, no tienes ni contactos en el móvil. Sí, ¿sabes? pero ahora, sí, yo creo que ahora mismo uno de mis mayores miedos sería ese, el cumplir ya unos cuantos años, el estar solo y el no ser capaz, yo qué sé, de llevarme vida por mí mismo, Ujú. ¿sabes? Eso sí, eso me asusta mucho. Bueno, y por supuesto, miedo a bucear. La muerte por asfixia, por ahogamiento, ¿no? Del agua, a mí me da mucho pánico. Hay una película que han sacado hace poco, bueno, y hay también documentales sobre, no sé si te acuerdas, y terminamos ya, no sé si te acuerdas del caso de los chavales con su entrenador de fútbol en Tailandia. Ah, sí, que se quedaron atrapados. Sí, Ujú. Yo he visto una película hace poco, ¿vale? Que trata sobre eso. Es alucinante, esa película es alucinante, está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. Wow. Se engañó a los medios de comunicación, es lo que yo pensaba, que es que dijeron que enseñaron a los críos a bucear y que los sacaron buceando. Una polla, ¿sabes? Porque era estar buceando sin parar durante 7 horas para poder llegar hasta allí. ¿Sabes lo que hicieron? Que es que esto no lo sabía yo porque no se contó hasta tiempo después. Y fue a propósito para que los familiares no entrasen en pánico. Se les durmió a los críos. Se les metió anestesia general para dormirlos. Les pusieron unas máscaras de buceo y los amarraron con cuerdas como si fuera un paquete y los arrastraron buceando. Sí, los arrastraron buceando en un trayecto de 7 horas. Y de vez en cuando tenían que inyectarle más bajo el agua. ¿Suero? O... Sí, analgésicos, sí. Joder. Para dormirlos. Bueno, más anestesia. Más anestesia, porque tú imagínate que te despertabas y estás ahí. Claro, que no era bucear en un espacio amplio, a lo mejor era algo de medio metro de ancho, en el que apenas cabe un cuerpo, y fueron los mejores submarinistas del mundo, expertos en submarinismo en cuevas, para rescatar a los chavales. O sea, llegaron al final y eso sí que tiene que dar miedo, ¿eh? Oye, no podían sacarlos. Es que era imposible. Hasta que se idearon esta forma. Además, bueno, como son tailandeses, son pequeñitos, ¿no? Y eso es una ventaja. Pero flipas tú. Joder. Y claro, eso engañaron a todo el mundo, los del gobierno de allí, porque,
Claro, ¿cómo coño? O sea, es que eso fue una proeza que flipas. A esos me parecen superhéroes, tío. Sí. Bucear durante 6-7 horas seguidas. Bueno, había algún descansillo, ¿no? Había alguna zona con oxígeno y tal, pero bueno, con... Sí, pero aún así, joder. Aún así es una proeza eso que yo no sé. O sea, hay superhéroes, esos son superhéroes. O sea, tío, eso es un submarinista de esos, eso es un tío... No sé, tío. O sea, uno de ellos era un bombero, por cierto. Retirado. Además, retirado. O sea, tío con a lo mejor 60 años. ¿Vale? Flipante. Bueno, en fin. Mi miedo al buceo, ¿vale? Mi miedo al buceo y a lo mejor puedo tener miedo a determinadas personas, a las personas sobre todo. Porque de un animal te lo esperas. De un animal salvaje te lo esperas. De una persona no te esperas que te haga daño. ¿Sabes? Depende de qué persona. A ver, yo soy bastante dado a confiar en la gente, la verdad. Sí, eso es algo que no me gusta demasiado de mí mismo, pero bueno. Uh-huh. Pues nada, ha salido bastante completito el episodio, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, tenía miedo de que no... de que no saliese bien, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, tú oyente, si has llegado hasta aquí, ponnos en los comentarios del sitio que estés escuchando esto, qué es lo que más miedo te da. Y también puedes confesarnos que tu mayor miedo es que no haya más episodios, de algo se nos ocurrirá. Seguro que ese es su mayor miedo. Pues nada. Pues eso, bueno, pues ya en el siguiente capítulo de qué hablaremos. Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá. Adiós. Hasta luego.